La COPECOL suma visiones de todo México. Gobernar en democracia es gobernar escuchando todas las voces y para todos los ciudadanos. Las conclusiones principales de la mesa fueron las siguientes. Respeto a la autonomía municipal a través de la implementación de programas y políticas de prevención antes de optar por disolver ayuntamientos o asumir el mando policial. 2. Fortalecer la profesionalización y capacitación de las policías municipales y comunitarias. 3. Elaboración de programas de anticorrupción. 4. Asignación de mayores recursos en materia de seguridad pública para los municipios, así como también establecer estrategias para la reubicación de policías que no aprueben los exámenes de control de confianza o bien presupuestar recursos para liquidarlos conforme al derecho. También reforzar los programas de educación básica para la formación de ciudadanos responsables y honestos. Sobre la asistencia técnica especializada, el expositor propuso inclusión de perspectivas de género y derechos humanos en políticas públicas de seguridad y de justicia, reinserción social para adolescentes con problemas legales y la prevención de la violencia feminicida. Las principales conclusiones de la mesa fueron: fortalecer al municipio con la finalidad de combatir eficazmente al crimen organizado. 2. Modernizar el marco legal en virtud de que en los últimos años se ha dado un cambio radical en las estructuras del crimen organizado. 3. Reconocimiento de la debilidad estructural de las policías municipales. 4. Necesaria reforma legal del marco constitucional en materia de seguridad con la finalidad de fortalecerlo y combatir la delincuencia. Hemos tenido grandes avances en este tema. Yo apuesto también a la policía única. Siguiente, evitar que los municipios sean infiltrados por el crimen organizado. Necesaria emisión de una reforma para facultar al Honorable Congreso de la Unión para expedir leyes generales y homologar criterios en materia de organización y capacitación de las policías municipales. Creación de 32 policías altamente profesionalizadas de las entidades federadas que hagan frente con éxito a la delincuencia. Homogeneizar la capacitación, retribuciones y uso de armamento en las 32 policías a crearse en los estados. Lograr que la carrera policial sea percibida como un proyecto de vida. Evitar que el tema de seguridad pública sea politizado y finalmente, cuando se detecte que un municipio está infiltrado por el crimen organizado, el fiscal notificará al secretario de Gobernación para que éste a su vez acuda al Senado para que autorice la intervención. Es necesaria la armonización de la legislación local con la finalidad de adecuarla a las reformas constitucionales y a las leyes reglamentarias expedidas por el Congreso de la Unión, así como aquellas posibles reformas que estén en proceso de aprobación por el citado Congreso Federal, siendo entre otras la reforma en materia de derechos humanos, la reforma del sistema penal acusatorio, la reforma en materia de derecho de identidad y de registro de nacimiento, y asimismo se hace necesario garantizar el desarrollo físico, intelectual, moral y psicológico de la niñez y de la adolescencia. Y también que el Estado busque alternativas viables para el desarrollo pleno de este bloque de la población. Asimismo, en esta mesa se tocaron reformas constitucionales en proceso de aprobación por las legislaturas locales, como es la reforma en materia de seguridad social y la Ley General de Aguas, entre otras. La mesa de trabajo establecieron que las políticas públicas sobre el campo deben pasar del asistencialismo a la productividad, incrementar la producción del fertilizante pasando del 15 al 80% de la producción en México al finalizar este sexenio,
la seguridad alimentaria, aumentar la producción de artículos básicos pasando del 58% a un 70% en la parte final de este sexenio, modernizar y aumentar la tecnificación de riegos, garantizar precios justos para el productor y consumidor, distribución equitativa de la tierra entre el mayor número de agricultores, fortalecer la productividad familiar para el autoconsumo. El país, y nosotros como veracruzanos realmente por la importancia que tiene este sector, pues precisamente interesados venimos puntualmente para escucharlo, pero también para que nos escuchara en relación a las situaciones complejas que hay en nuestro estado. Seguridad en la tenencia de la tierra con funciones económicamente productivas, coordinación armónica de la reforma agraria con la ganadería, la industria forestal y manufacturera, la tecnificación de la agricultura para invernaderos y modernización y equipo de pozos agrícolas. Se habló también sobre los programas que tienen que ver con el ProAgro, que es lo que era el ProCampo, donde un 3% de los campesinos de México todavía siguen estando fuera de estos apoyos, y lo relevante que es la acuacultura, el tema de la pesca, y que es una de las agendas que en México está todavía relegada, a pesar de la cantidad de miles de kilómetros de litorales que tenemos, y a pesar que tiene un crecimiento, el gobierno federal entonará estos últimos 4 años a fortalecer esa parte. Es conveniente que la Comisión Ejecutiva a nivel federal esté integrada solo por 5 comisionados, en tanto que a nivel local resulta pertinente que estén integrados por 3 comisionados. En el fondo de las entidades federativas es necesario que se integre inicialmente un presupuesto de 8 a 10 millones. Además, se propone el establecimiento de mecanismos que permitan su incremento, por ejemplo, a través de recursos recuperados de la Comisión de Delitos. Armonizar de manera integral las legislaciones estatales con la Ley General, con el fin de que cada entidad federativa se implemente en las comisiones estatales los fondos y los registros de víctimas. Garantizar el acceso a la reparación del daño que otorga la Ley General de Víctimas a través de la armonización de las leyes estatales, integrar y mantener actualizados los registros estatales para mantener que las personas víctimas tengan acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, de asistencia, de atención, de acceso a la justicia y reparación integral previstas en la Ley General de Víctimas. También quiero comentarles que a través de la presidencia de COPECOL siempre nos han externado a todos los congresos en la Comisión de Víctimas que nos pueden apoyar cuando quieran homologar su materia en los congresos que cada uno presidimos. La diversidad genera discriminación. Detrás de la discriminación hay factores culturales, legales, institucionales y de poder. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene el fundamento legal de la igualdad, así como la obligación de velar por los derechos fundamentales. En la reforma que se establece el 10 de junio de 2011, se incluyó la obligación del Estado para cumplir con las obligaciones internacionales sobre el tema de derechos humanos e igualdad. La reforma plantea la obligación de armonizar los elementos de discriminación. Esta reforma implicó incluir el principio pro persona, obligación a las autoridades, principios de derechos humanos y la cláusula discriminatoria. Estos elementos ampliarán en la Constitución varios elementos que traen consigo discriminación. Las obligaciones de los estados son defender los derechos humanos, respetar los derechos humanos y garantizar los derechos humanos fundamentales. Y el reto de la COPECOL y de todos los congresos estatales es homologar toda la legislación para que cumpla con el marco de los derechos humanos en toda la legislación, que hablemos de una visión humanista y de derechos humanos. Además, se expusieron las siguientes recomendaciones: legislar para evitar la discriminación y promover los derechos humanos, conocer, contextualizar y armonizar las medidas internacionales con las realidades locales. En cada estado la legislación es distinta, pero habrá que aplicar la ley de manera clara y precisa en el tema de derechos humanos. Utilizar datos confiables y actuales, consultar los principales actores y establecer en las iniciativas de ley, sobre todo, un lenguaje incluyente. Designar presupuesto precisamente para tratar la desigualdad, que todos nuestros congresos establezcan una partida en específico en este tema. Considerar las medidas de igualación
que compensan la desigualdad.